Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes la oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar la orden. Será apedreado todo el que tocare la montaña, aunque sea animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios, del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumido. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos un testimonio que dar, pero como el tiempo premia, lo vamos a dar para más después. El testimonio se lo vamos a dar, pero más después, ya que el tiempo apremia un poco y queremos, entonces, durante la reunión podemos tener el testimonio que tenemos hoy. El domingo pasado estuvimos hablando, había dicho que la razón por la cual el autor de la carta a los hebreos habría escrito esta carta fue porque había inestabilidad en la fe de la iglesia y necesitaban un aliento que les restableciera su fe. El autor de los hebreos parece ver o presenciar alguna persecución que se avecina y por lo tanto intenta no sacar a la iglesia para librarlos de la persecución, sino que intenta fortalecerlos para que entonces puedan, así como sus antepasados, resistir la prueba y se mantengan firmes. Él desea que la iglesia esté lista para cualquier trauma que se avecine. Y en los versos que hemos leído en esta mañana, el autor nos lleva al Antiguo Testamento. Esos hermanos y hermanas que estudiaron
el discipulado 1 y 2 y esos hermanos y hermanas que estudiaron Génesis y Éxodo deben de estar familiarizados con estas porciones bíblicas, porque allá fue donde nos tira el escritor de los Hebreos hoy, al lugar donde Moisés y el pueblo de Israel se encontraron frente a Dios en el monte Sinaí. Allí, en aquel lugar santo, mientras caminaban hacia la tierra prometida, ellos entonces acamparon frente al monte de Dios, frente al monte Sinaí. Y allí Dios mandó al pueblo a que vinieran y se presentaran frente a Él para hablar con ellos. Pero el pueblo, cuando escuchó los estruendos y los rayos, los truenos, y cuando escuchó el sonido como de trompeta, cuando el monte se removió, ellos tuvieron miedo y le dijeron al Señor: vete tú mejor y después tú hablas con nosotros. Tanto fue así que aún la Biblia dice el escritor hoy, que aún Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Era la presencia de Dios, era Dios quien estaba poniendo sus pies en el monte. Dice la escritura, si usted se va al libro de allá, al libro de Éxodo, dice la escritura que neaba. Habían estruendos y se sonaba horrible. Y ahora, en los versos que hemos leído, ¿verdad? El autor o el escritor de esta carta le da un repaso a lo que había pasado en aquel lugar y cómo había reaccionado el pueblo. Pero eso no es lo que el autor quiere presentar en esta mañana, sino que el autor de los Hebreos, y digo el autor del escritor, porque el autor de la carta de los Hebreos es un autor desconocido. Hay diferentes opiniones por los académicos acerca del autor de Hebreos, pero no hay una certeza quién fue el que lo escribió. Y por eso les digo que es el autor o el escritor de los Hebreos, y no menciono un escritor como a Pablo o Pedro o alguno de los apóstoles, o alguien que lo haya escrito. Así que el autor de esta epístola hace una comparanza del antiguo pacto de la ley con el nuevo pacto del Evangelio. Él hace una comparanza del temor que se inspiró cuando se estableció la ley de Moisés y el gozo y la esperanza que se estableció cuando se produjo o se introdujo el Evangelio de salvación. Pero, ¿qué es lo que nos quiere traer la Escritura en el día de hoy a nosotros? Mire, el autor nos da una descripción de lo que sucedió en el día en que Dios descendió a hablar con el pueblo de Israel. El monte se estremeció. Hubo gran terremoto. No sé si usted ha estado en medio de un terremoto. O en medio o conoce lo devastador que es un terremoto. Durante un terremoto los cimientos de los edificios se estremecen. Y si esa fundación no está bien hecha, bien cimentada, el edificio se derrumba. La iglesia en aquel entonces estaba pasando por una prueba y necesitaba una voz de aliento que le diera solidez